Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de la situación económica argentina, pero antes de empezar por la cuestión argentina, la idea siempre es... a ver si pasa esto. Bueno, ¿a dónde voy a computar allá? Ahí, dale. Ahí está. Siempre me gusta empezar por la cuestión internacional. Voy a ser muy breve con la cuestión internacional, pero simplemente para contarles cuál es la situación o cómo nos impacta a nivel lo que está sucediendo a nivel global, a nivel local, ¿no? Porque uno en general se olvida de algunas cosas. Entonces, por ejemplo, datos que hay que tener relevantes. Mientras nosotros estábamos con el resultado de las PASO y preocupados por eso, al mismo tiempo Estados Unidos le ponía una restricción adicional a China, China le pone una restricción adicional a Estados Unidos, el primer ministro de Inglaterra se peleaba con el parlamento que lo había elegido a él, y todo eso pasó en la misma semana, y todo eso terminó teniendo impacto sobre la economía argentina. Entonces, tener un poquito la idea de lo que sucede a nivel global es importante, porque eso agravó toda la situación. Si tuviéramos un mundo feliz y contento, buscando dónde invertir, esto no sería tan grave como lo está haciendo hoy, ¿no? A nivel global hay dos temas que son claves, dos líneas, básicamente. Una es una batalla comercial entre Estados Unidos y China, otra entre Inglaterra y la Unión Europea, y alguna más que hay dando vueltas por ahí por Asia, entre Hong Kong y China, que por ahora es un tema más electoral, más legal que otra cosa, pero tiene una semilla ahí hacia una separación de Hong Kong muy, muy relevante, ¿no? El primero que tenemos es el tema comercial entre China y Estados Unidos. Básicamente, Estados Unidos le pone restricciones a las importaciones chinas, China le pone restricciones a las importaciones norteamericanas, y eso hace que todo el mundo crezca un poquito menos. Cuando hay menos comercio internacional, menor es el crecimiento. Con el agravante de que China es el principal perjudicado, o por lo menos el que se perjudica más rápidamente, ¿tá? Y eso para nosotros es grave porque China es el principal consumidor de commodities a nivel mundial. Commodities son soja, trigo, maíz, carne, acero, cobre, oro, etcétera, ¿no? Todos esos productos que se pueden intercambiar. Y cuando uno agarra esas commodities, resulta que Argentina exporta soja, exporta maíz, exporta trigo, Chile exporta cobre, Brasil exporta mineral de hierro, Perú también exporta cobre, o sea, toda Latinoamérica, Ecuador y Colombia exportan petróleo, toda Latinoamérica golpeada por el tema del comercio con China. Cuando a China le va mal, a toda Latinoamérica le va a ir mal, ¿no? Ahí lo único que nos ayuda es el tema de las exportaciones de carne, que están siendo bastante fuertes hacia China, pero todavía recién empezando, ¿no? Y el otro tema es que a medida que el mundo crece menos, y que hay un conflicto comercial, y que hay conflictos en Hong Kong también, el caso de Hong Kong saben cómo es, ¿no? Es un caso de asesinato, empezó todo con un caso de asesinato, China pidió la extradición del asesino a Taiwán, o algo así. El gobierno hongkonés no tenía un acuerdo de extradición con China, se hizo un acuerdo de extradición, y el acuerdo de extradición es muy laxo, y resulta que a partir de ahí toda la sociedad de Hong Kong quedó muy atada a las leyes chinas. Entonces lo que empezaron a decir empresarios, el presidente del HSBC, y si mañana China dice que yo hice una operación financiera que me puede perjudicar y me extradita, y me pide la extradición y me extraditan porque... Y si el presidente de otra empresa de exportaciones e importaciones de Hong Kong también, el gobierno chino simplemente, que además el gobierno chino tiene una justicia muy politizada, ¿no? Entonces, cualquier cosa que entienda que el Partido Comunista que está perjudicando a China puede pedir la extradición de cualquier operador económico de Hong Kong, o cualquier persona de Hong Kong. Y a partir de ahí hay una serie de problemas, sin contar marchas, etcétera, que está afectando a esa relación, ¿no? Y eso afecta también a la economía de China, porque el puerto de ingreso a China sigue siendo Hong Kong. Y en ese escenario de menor crecimiento global, más problemas comerciales y más dificultades, los inversores financieros ¿qué hacen? Ustedes se imaginan que están buscando más riesgo o menos riesgo. Menos riesgo. Entonces lo que hacen es agarran su plata que está invertida en Brasil, Argentina, Chile, se la llevan, venden las monedas de esos países, compran dólares y se van a Estados Unidos a invertir en bonos del Tesoro americano, oro, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con Brexit, lo cual hace que baje la tasa de interés a nivel internacional, pero también hace que todas las monedas emergentes se devalúen, ¿no? Y haya un menor ingreso de capitales o una salida de capitales de las economías emergentes, ¿no?
Fíjese, este es un índice de lo que llamamos índice de incertidumbre global. Fíjese lo que es la incertidumbre a nivel global. Es un índice que se mide en base a indicadores financieros y en base a indicadores mediáticos, ¿no? A lo que es más Big Data y la búsqueda de Internet, etc. Fíjese cómo se ha incrementado la incertidumbre a nivel global. Ante la incertidumbre, obviamente, lo que buscan los inversores es certidumbre. Entonces se van a instrumentos más financieros. Un ejemplo de esta incertidumbre es el riesgo de recesión en Estados Unidos. Este es un indicador que mide la recesión, la probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión. En grises, acá en las columnas, van a ver las recesiones de Estados Unidos. ¿Está bien? Y si uno mira atentamente, los picos azules se dieron justo antes de las recesiones, ¿no? Y hoy estamos acá. Entonces el mercado está diciendo, miren, es muy probable que Estados Unidos entre en recesión. Entonces, si ustedes son inversores globales y saben que Estados Unidos puede entrar en recesión, que los países emergentes están teniendo problemas porque China no les compra tanto, ¿qué van a comprar como activo financiero? ¿Van a comprar acciones americanas que están atadas a la recesión de Estados Unidos? Porque si ustedes compran una acción de una empresa, por ejemplo Ford, y resulta que hay una recesión en Estados Unidos, ¿van a vender más o menos autos? Menos. Entonces el resultado va a ser que Ford va a caer, la acción de Ford va a caer. Entonces tampoco nos gustan las acciones norteamericanas. Lo único que les gusta hoy a los inversores globales, ese lo traje, es no lo traje acá, son el oro y los bonos del tesoro alemán y los bonos del tesoro suizo, etcétera, ¿no? Que es lo único que está subiendo. El otro tema adicional, esperen que toqué cualquier cosa y me fui al demonio. Bueno, no importa. El otro tema adicional es que empieza a bajar las expectativas de inflación en Estados Unidos y en Europa. En realidad viene atado, no es adicional, viene atado. Si uno espera una recesión, los precios en esos países, la inflación en esos países empieza a frenarse. Entonces, la Reserva Federal lo que hace es, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, lo que hace es bajar la tasa de interés. ¿Está bien? Ahora, lo mismo puede hacer el Banco Central Europeo, porque está viendo que si hay hay menos inflación en Europa, entonces puede bajar la tasa de interés. Una aclaración rápida para que también lo aten a lo que pasa en Argentina. Cuando se habla de bajar la tasa de interés, se habla básicamente de emitir moneda. ¿Está bien? Porque entiendan que la tasa de interés es el precio de un producto. ¿De qué producto? Del crédito. Si hay exceso de crédito, la tasa de interés va a ser muy baja. Si hay faltante de crédito, la tasa de interés va a ser muy alta. ¿Está bien? En un mercado sin regulación, sin banco central. Entonces, si la tasa de interés es muy alta es porque falta gente que esté ahorrando. ¿No? Eso pasa acá en todas partes. Lo que pueden hacer los bancos centrales cuando hay esa situación es emitir dinero y entregar crédito adicional al mercado. Y ahí hacen bajar la tasa de interés. Entonces, cuando alguien dice hay que bajar la tasa de interés, sepan que lo que está diciendo es que va a emitir dinero. Es una forma de ver las cosas. Lo digo para cuando vean y escuchan a los políticos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que entonces, ¿qué sucede? En un país desarrollado, por ahora sáquense el cassette argentino, en un país desarrollado, cuando hay tendencia a la deflación o cae la inflación, entonces ahí los bancos centrales dicen, bueno, yo puedo bajar la tasa de interés, yo puedo emitir un poquito y generar un poquito de inflación para reactivar la economía porque la inflación está bajando, ¿no? Siempre estamos hablando acá de niveles bajísimos, ¿no? Europa está con una inflación del 1,2. Si baja la tasa de interés, la inflación se puede ir a 2. ¿No? Ahora, ¿cuál es el problema grande que tiene Europa? Que la tasa de interés que está acá, esta es la tasa de interés, está en 0. Entonces, ¿a dónde va a bajar la tasa de interés? ¿A negativo? ¿Está? No lo puede hacer. Estados Unidos tiene un poquito más de espacio. Estados Unidos tiene un poquito más de espacio porque la tasa de interés está en 2, pero tampoco tiene tanto espacio. No se creen que tiene tanto espacio. Fíjense, estos son eventos de recesiones anteriores en Estados Unidos. Y en todas estas recesiones la tasa de interés pudo bajar hasta 800 basis points. Estos son 8 puntos. Hasta 6, en el peor de los casos fue hasta 8 puntos. Acá la bajó en 5 puntos, 4, 3. Pero ahora solamente la puede bajar hasta 2 puntos. ¿Por qué? Porque la tasa de interés de Estados Unidos está en 2%. Y eso agrava un poquito el escenario. Porque lo que dice es, si Estados Unidos entra en recesión y Europa entra en recesión, tenemos muy poquitas herramientas para evitar la recesión.